Hay dos cosas en la vida que nadie va a poder quitarte: tus conocimientos y tus habilidades. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast y el primero que hacemos de esta manera, así que me da muchísimo gusto el poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Javier Varela y soy tu mentor en la búsqueda de empleo. Bueno, pues arrancamos. ¿Y de qué se trata? Ustedes lo vieron en el intro. Basándonos en estas 5 cubetas, que estas 5 cubetas vienen extraídas de un libro, y este libro lo escribió Steve, déjenles doy el dato completo para no equivocarme, Steve Bartlett. Es un empresario y emprendedor británico que es anfitrión del podcast The Diary of CEO, y aparte de este podcast, él también hizo un libro que lleva el mismo título y habla también acerca de 33 leyes de la vida y los negocios que pues él ha aprendido a lo largo de la vida, y desde luego también un poco aplicándolo a las grandes figuras que ha entrevistado en su podcast. Y en este libro tiene una sección en la cual se enfoca hacia el principio de estas 5 cubetas, las cuales nos dice que nosotros debemos, para poder conseguir ya sea éxito en nuestra vida profesional o en nuestra vida personal, el poder tener estas 5 cubetas llenas, irlas llenando. Pero se me hizo muy interesante la manera en la cual podemos aplicar esta información en nuestra búsqueda de empleo. Así que vamos a platicar un poquito acerca de ellas, las voy a mencionar y las vamos a ir desglosando. Así que empezamos con la número 1. La primera cubeta tiene que ver con lo que tú sabes, tu conocimiento. Es decir, todas aquellas cosas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que vamos haciéndonos de alguna manera más ricos en cuanto a conocimiento. Esas cosas que nosotros vamos aprendiendo en la vida son la primer cubeta que tenemos que ir llenando. Esta primer cubeta nos va a ayudar a generar o a ir llenando las demás cubetas. Si nosotros no tenemos llena la primera cubeta, no podemos ir avanzando, y él propone que se vaya haciendo o se van dando las cosas desde luego en este orden. Y ahorita vamos a ver el sentido y por qué debemos hacerlo de esta manera. La segunda cubeta es lo que haces. Esta parte es más enfocada a tus habilidades. Es decir, una vez que ya tienes el conocimiento, después de ahí, ¿qué es lo que haces con este conocimiento? Tus habilidades, aquellas que te van a llevar a ciertos resultados, a desempeñar ciertas actividades, a desarrollarte tanto de tu vida personal como en tu vida profesional. Entonces, una va ligada de otra. Primero lo que conoces y después ese conocimiento, cómo es que lo aplicas en tu vida diaria y, repito, en tu vida profesional. Entonces es la segunda cubeta que tenemos que llenar. Pero hoy, más adelante, vamos a platicar acerca de cómo compone o cómo se componen estas partes y que sí de repente podemos tener y que no podemos tener. Entonces es importante. Voy a mencionarles la tercera cubeta. La tercera cubeta tiene que ver con a quién conoces. Es decir, todas estas relaciones, ya sea profesionales o relaciones personales o incluso simplemente de conocidos, es a quién conoces. Y esto es una de las cuestiones más importantes también, yo al menos así la veo, cuando trabajamos en la cuestión de la búsqueda de empleo. Muy interesante de repente darnos cuenta que cuando requerimos de este tipo de apoyos o de contactos no los tenemos, y más en una búsqueda de empleo. Pero ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema. Así que vamos a la número 4. Y la número 4 tiene que ver con la parte de lo que tienes. Es decir, tus posesiones, ¿no? Tu riqueza, tus cosas materiales, o en algunos casos no, pero va más enfocado también a las cosas materiales. Que si tú vas haciendo un poquito de cronología, por así decirlo, cómo se van dando las cosas, es lo que conoces, lo que haces con lo que conoces, a quién conoces, y después viene tu riqueza. El quinto bote o la quinta cubeta tiene que ver con lo que la gente piensa de ti, es decir, tu reputación. Todo el conjunto de estas cosas genera una imagen hacia las demás personas. Entonces eso también de alguna manera nos va a posicionar en la mente de las personas y lo que piensen de nosotros, incluso en cualquiera de las circunstancias. Pero en este caso me voy a enfocar
a ver cómo podemos canalizar esto y cómo podemos apoyarnos para poder trabajarlo en nuestra búsqueda de empleo. Y me voy a regresar a la primera, lo que conocemos. Muchas veces o nuestros conocimientos tienen que ver con toda esa parte en la que nosotros nos estamos nutriendo de cada uno de los ámbitos en los cuales nos vamos a desempeñar. Por ejemplo, cuando yo trabajo con mis alumnos, una de las cosas es que les preocupa que las candidaturas no puedan cubrir el puesto al 100%. Pero déjenme decirles algo, no existe un candidato ideal que realmente sepa todo lo que la empresa necesita que sepa. Entonces, bueno, no nos desgastemos y no te desgastes por ser el candidato ideal o llenarlo al 100%. Lo que sí es importante es que aquí viene otro de los problemas. No todas las personas están dispuestas a capacitarse o invertir tiempo en conocer más. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque la gran mayoría de mis alumnos lo que hacen es, llegan ya con el conocimiento que tienen, pero pocos de ellos, y es un pequeño número, empieza a llenar más esa cubeta del conocimiento. Esa cubeta del conocimiento va a repercutir en la segunda cubeta. Entre más aprenda yo, más puedo aplicar y a desarrollar más habilidades. Por ende, me vuelvo más empleable. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento, a veces no necesariamente tenemos que tener el conocimiento sobre nuestra área. Nosotros podemos tener muchísimos más conocimientos que esos, que solo limitarlos a lo que realmente hicimos en un empleo y ya. Creemos que hasta ahí nos podemos estancar. Tenemos muchos buenos deseos de aprender o de seguir aprendiendo y generar más conocimiento, pero no siempre le dedicamos el tiempo y la energía que esto requiere. Por ejemplo, si alguna persona necesita cierta certificación o cierto conocimiento sobre algo que a lo mejor, sobre algo que necesita saber para poder postularse a una vacante, pues a veces lo más cómodo es decir, no lo sé, y me postulo a otra, o me postulo a una de menor nivel, por así decirlo, o la cuestión del pago. Bueno, me voy ajustando, pues sí, entiendo que a lo mejor yo no lo conozco, pero sucede que si nosotros le pusiéramos un poquito más de atención a eso y decidiéramos sí conocer y aprender, entonces estaríamos elevando también nuestras posibilidades o que nos contraten en esta búsqueda. Entonces, yo lo que te recomiendo es llena esa cubeta de conocimientos. Si a lo mejor estás teniendo un espacio vacío en búsqueda de empleo, yo dudo mucho o no he encontrado un solo candidato que al día de hoy se ocupe al 100% de estar llenando esa cubeta y conociendo. O que esté el 100% del día buscando empleo y mandando currícula. Eso no sucede. Entonces, podemos dividir nuestros días para poder tomar una certificación, poder hacer algunas, prácticas en algún punto. Pues hay muchas páginas donde podemos tener muchísimo más conocimiento y no se trata de una cuestión de dinero, porque hay mucha información que en el mismo YouTube podemos encontrar. Así que eso no tiene que ser un pretexto. Yo te invito a que cada vez acumules más conocimiento, porque viene la segunda cubeta. Cuando nosotros tenemos mayor conocimiento de algo, nos va a posicionar para poder desarrollar también más cosas. Una cosa es que nosotros lo sepamos y otra cosa es que también lo sepamos hacer, pero en algún punto lo tenemos que aplicar. Así que tampoco te detengas por tal vez no tener o sí tener el conocimiento, pero no tener la práctica. De entrada, lo más difícil y lo que le cuesta a muchas personas es aprenderlo. Tal vez en la entrevista te puedan preguntar, sí lo conozco, sí tengo mucho conocimiento acerca de ello, pero no he tenido la oportunidad de aplicarlo. Bueno, eso ya te posiciona dentro de los candidatos viables al puesto. Desde luego, voy a ir ahorita, seguramente te está brincando aquí una duda, de decir, bueno, ¿cómo me postulo a una posición donde no he hecho algo? Bueno, vamos a verlo antes, pero el hecho de conocerlo ya te ponen una ventaja más de los que no lo saben y no lo han hecho. Pero ahora también, basándonos en esto de las habilidades, ¿qué otras habilidades tienes que refuercen de alguna manera o compensen esta falta de práctica? Porque el conocimiento ya lo tienes. Vamos a poner un ejemplo, no sé, ahorita que está muy de moda el marketing digital. Tal vez sí lo sepas hacer, tal vez ya lo estudiaste y a lo mejor lo has hecho de manera casera, lo has hecho para ti en algún proyecto pequeño o para algún amigo. Eso también es de valor porque ya te estás acercando. Pero entre más lo desarrolles,
más lo vas a tener dominado. Y eso cuenta. ¿Qué otras habilidades tienes que pueden ayudarte y compensar de alguna manera y ponerlo un poco más en equilibrio? Es válido totalmente el poderlo hacer, pero muchas personas no se atreven, no lo hacen porque creen que no es como permitido, ¿no? Muchas veces me preguntan, oye Javier, ¿en las entrevistas se permite esto o es válido esto? ¿Se vale todo? Resaltar ciertas cosas, a lo mejor en algunas no hablar tanto de ellas porque tiene mucho que ver lo que solicite la vacante. Lo que no es válido, desde luego, es mentir. Si no sabes algo y no lo conoces, no hay manera. Es más válido o confío en alguien, yo como reclutador también, que alguien me diga, sí lo conozco, pero no he tenido la oportunidad de aplicarlo, o que tú puedas decir a lo mejor sí conozco, pero nunca lo he aplicado. La actitud, incluso hasta el tono de decirlo, es absolutamente diferente. Entonces, eso es parte importante. También tienes que conocer qué otras habilidades te pueden ayudar a que eso que ya sabes pueda reforzarse o pueda también recargarse en otra habilidad. A lo mejor tú eres muy bueno en la parte de la oratoria, para hablar en público, eres experto en atención a clientes, entonces te va ayudando a fortalecer esa parte que si lo combinas y el día que lo hagas bien, va a ser muchísimo. O a lo mejor el copywriting, ¿no? Esto que también está mucho de moda, la parte de las personas que hacen estos copies o estos anuncios que llamen la atención y que sean cautivadores para la audiencia. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de tener estas habilidades bien desarrolladas y conocerlas muy bien, y con nuevo conocimiento encontrar la oportunidad también para empezar a desarrollarlas. Vamos con la cubeta número 3, y la cubeta número 3 tiene que ver con a quién conoces. Y a quién conoces es algo con lo cual me puedo enfrentar muchos problemas, y me refiero a problemas porque lo que hacemos es que normalmente nos sentimos cuando estamos trabajando en un área segura y no desarrollamos nuestras relaciones. Y no tiene que ver solo con la parte amigos. Amigos es muy fácil desarrollarla, pero cuando realmente los vamos a necesitar es cuando estamos en una búsqueda laboral. Cuando estamos trabajando no nos preocupamos por desarrollar esas relaciones. Sin embargo, hoy día que lo estás viendo, el mensaje es: tienes que conocer al mayor número de personas posibles. No sabes cuándo vas a necesitar de alguien, no sabes en qué momento lo vas a hacer, pero sí es importante que tu círculo de amistades, de conocidos, más en la rama profesional y de amigos, pueden ir de manera exponencial todos, pero que sí sea importante que tú estés creciendo más. Y estamos hablando desde luego de búsqueda de empleo. Hagamos más grande nuestro círculo, incluso cuando no tenemos empleo. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? A muchos de mis alumnos les digo esto: ¿qué sucede si tú en una fiesta te pones a platicar con todas las personas del círculo? Siempre va a salir alguien que saque a colación ¿a qué te dedicas? Y entonces esa es una muy buena oportunidad de ir generando estas relaciones. Si le caíste bien a la persona, si tú mismo continúas esa relación, si te interesa, oye, vamos a hablar más de tu negocio, más de lo que tú haces, oye, se me hizo muy interesante esto. Todo el tiempo podemos estar generando nuestras relaciones, así que es muy importante. Vamos con el número 4, y el número 4 tiene que ver con tus recursos. Con tus recursos, es decir, ¿qué es lo que tienes? Tienes un auto, tienes una casa, tienes tus televisiones, es decir, tus posesiones, que desde luego se van derivando de esto. Si tú tienes un ingreso económico bastante alto debido a que llenaste muy bien tus cubetas y te pudiste posicionar las anteriores, entonces vas generando esta riqueza y estas posesiones. Si ya de repente alguien sale con que es que yo no tengo esto, yo quisiera un auto y yo quisiera una casa, sí, pero ¿qué estamos haciendo con las demás cubetas para que realmente podamos alcanzar eso? Esto de la riqueza yo lo veo más como una consecuencia de todo lo demás, o incluso si tú eres administrado, porque a ver, llega un punto en el que todos llegamos a decir, ya estoy aquí bien, ya tengo esto, ya tengo esto, pero no nos conformamos porque así somos por naturaleza. Muchos sí, tal vez, pero la gran mayoría es ser ambicioso, y ser ambicioso, que eso es parte de otro podcast que haremos, es hasta qué punto yo ya no estoy contento con lo que tengo y tengo más y busco más. Eso es válido desde el punto positivo de ser ambicioso, y se vale cuando buscamos un aumento de sueldo, cuando buscamos una posición más alta, cuando estamos a lo mejor
siendo parte de un equipo de fútbol, queremos ser siempre el protagonista o queremos siempre ser el más goleador. Sí, este punto es el que me gustaría también que viéramos. Esto es una consecuencia de lo anterior. Y esto me da pie a que vayamos al quinto punto. El quinto punto tiene que ver con tu reputación. Tu reputación no es más que lo que las personas perciben de ti o lo que dicen de ti cuando tú no estás. Porque tú a lo mejor te puedes esforzar por ser tal persona o que te vean de tal manera, pero las personas te pueden recibir de otra, la imagen que tú tienes o que reflejas y lo que platican de ti. Entonces, aquí la reputación se va formando de todas las acciones, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, cómo nos ven en redes sociales, cómo nos ven en todos lados donde somos visibles. Entonces, todo lo anterior nos va generando esa reputación y es cómo nos va viendo la gente. Entonces, quiero llegar a este punto antes de que se me acabe el tiempo, porque no me quiero pasar de los 20 minutos para que sea breve. ¿A qué voy con todo esto? Lo que nosotros en nuestra búsqueda de empleo necesitamos es llenar estas 5 cubetas. Es sorprendente cuando muchas personas que toman mentoría conmigo empezamos a ver sus habilidades y a veces no las saben al 100%, o si las saben, de repente ellos no se sienten tampoco tan seguros de esto. Pero hay una cuestión bien interesante en este punto y una reflexión que también se hace en mi libro. Las personas o en algún punto te podrán quitar todo excepto esas 2 cosas, que es lo que decía al inicio del video. Pueden quitarte tu reputación porque la puedes perder por alguna situación que no está en tu control. No, a lo mejor algún cliente se quejó, vamos a verlo a ese nivel. A lo mejor una persona habló mal de ti o te escribieron comentarios malos en Facebook por algún malentendido, en Instagram o en TikTok. Y de repente nos empezamos como a meter en una cuestión muy negativa. Y entonces, digamos que se derrumba tu reputación. Pero tampoco depende de ti al 100%. Viene la otra parte, que es tu riqueza. En la cuestión de la riqueza puede suceder que en algún punto pueda haber una crisis, ya lo vivimos, puede haber ciertas situaciones externas a ti que hagan que puedas perderlo. Y eso sí lo puedes perder, tu reputación y tu dinero. Y también en algún punto tus contactos, ¿no? Tus contactos de alguna manera también puede ser por alguna separación, porque a lo mejor muchas de las personas que conocías eran de tu expareja, o a lo mejor el mayor de tus contactos estaban en un trabajo y después te moviste y ya no están. Entonces, hay algo bien interesante que me llamó la atención de este libro, y es que estas 2 cosas que yo te mencionaba en un principio, las que no te van a poder quitar es lo que aprendes y las habilidades que tienes. Esas las vas a tener siempre. Y un ejemplo de ello es, tal vez pueden pasar 20 años o 30 años que no te subes a una bicicleta. A lo mejor te sabes la teoría y con la teoría lo haces. O tal vez tienes, si lo hiciste por muchos años, pero te vuelves a subir y el cuerpo tiene memoria. Y a lo mejor das 2 tumbos, pero empiezas otra vez a pedalear. O cuando patinas. Yo recientemente me sucedió con los patines, ¿no? Bastaron a lo mejor 2 o 3 vueltas para ya engancharme. Y entonces de eso se trata. De que tú tengas esa fortaleza, llenes esas 2 cubetas que nadie te puede quitar, que son tus conocimientos y tus habilidades. Y con esas 2 cosas llenas las demás. Llenas la riqueza, llenas la reputación y empiezas a generar muchísimos más contactos. Entonces mi mensaje en esta búsqueda de empleo es que debemos de estar conscientes de que también en nuestra búsqueda de empleo debemos de esforzarnos un poco más. Debemos de cambiar la manera en la cual vemos la búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque a veces solo nos falta que alguien nos diga o nos confirme que realmente somos buenos en algo. Pero quien primero tiene que confiar somos nosotros. Debemos de estar dispuestos a estar aprendiendo constantemente y después de ahí aplicar las habilidades que aprendimos con un familiar, con un amigo. Oye, préstame, déjame hacerte tu marketing, con algo. Hoy día es muy sencillo hacerlo. Es más fácil que hace unos años. Entonces, yo considero que no hay pretexto. Mi particular punto de vista es que no hay pretexto. Entonces, mi consejo es, nuevamente, llenen las cubetas primero del conocimiento y practíquenlo para que se vuelvan habilidades. Practíquenlo constantemente y sean muy buenos con esas habilidades. Y entonces, la gente, la riqueza
y la reputación van a llegar como consecuencia. Bueno, pues esto es todo por el podcast del día de hoy. Me dio muchísimo gusto compartir el contenido contigo. Y si te gustó, pues desde luego ya sabes qué hacer. Dale me gusta, comparte la campanita en la red que te aparezca. Síguenos para que podamos seguir haciendo más contenido. Uno de mis intereses es acercar o verla de una manera distinta a la manera en la que buscamos empleo. Pero desde luego todo comienza en nosotros. Así que ayúdame a compartir esta información para llegar a más personas y que tal vez a alguien le haga sentido y en algún punto pues lo estemos ayudando a que le haga ese efecto de ya me cayó el 20, como decimos aquí en México, y que pueda aplicarlo en su búsqueda de empleo. Y a ti que estás viendo este video, te recomiendo que lo pongas en práctica ya, porque aquel conocimiento que no se aplica tiende a veces olvidarse o no ejercitarlo. Entonces, ejerciten esa parte del conocimiento practicándolo para que se vuelva una habilidad. Nos vemos en un siguiente podcast.